La escala de Caprini es una herramienta para poder estratificar el riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar en pacientes quirúrgicos y pacientes no quirúrgicos. Pacientes quirúrgicos, por ejemplo, pacientes que hayan sido o van a ser sometidos a cirugías generales, o pacientes siendo atendidos por el servicio de traumatología en sí. Aquí esta escala permite la estratificación para valorar el riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Por ende, una correcta estratificación nos ayudará a hacer maniobras profilácticas y preventivas para disminuir ese riesgo y prevenir que eventos tromboembólicos sucedan dentro de la atención del paciente hospitalizado. Como les dije, esta escala es aplicable para pacientes quirúrgicos y pacientes no quirúrgicos, como por ejemplo adultos mayores siendo atendidos por el servicio de medicina interna, adultos mayores siendo atendidos o encamados por más de un tiempo predeterminado. Son pacientes que aumentarían el riesgo. Entonces tenemos 4 grupos. En cada grupo se va a asignar según el factor el puntaje, valiéndose por ejemplo de edad. Si es un paciente, el paciente que le vamos a hacer esta estratificación tiene una edad entre 52 años, entonces se le aplicaría un punto. Todo esto es acumulativo, se va sumando al final y el puntaje total se va a correlacionar con el cuadro de puntaje de factores de riesgo para estratificar a este paciente. Para estratificarlo al paciente en un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto, un riesgo muy alto, para poder realizar luego una profilaxis recomendada según el puntaje o la suma que haya salido entre estos 4, dependiendo de los factores que apliquen al paciente. Cabe recalcar, una cirugía mayor data que la intervención quirúrgica que el paciente haya recibido haya necesitado más de 45 minutos de anestesia. Una cirugía menor, en cambio, es cuando requirió menos de 45 minutos para tener presente. Entre los factores que ellos evalúan es la edad, cirugía menor electiva, es decir, una cirugía menor de menos de que requirió anestesia menos de 45 minutos, y cirugía mayor previa en menos de un mes, por ejemplo una laparotomía exploratoria de emergencia o una osteosíntesis secundaria a una fractura de cadera, entre otras. Historias de embarazos o pospartos, porque el embarazo de por sí aumenta el riesgo de la formación de trombos, venas varicosas, enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, todos estos factores se va valorando en el paciente para colocarle si es que lo presentan o no. Lo mismo acá, neoplasias, la cirugía mayor. El paciente encamado más de 72 horas es un factor importante para poder evaluarlo al paciente y al final estratificarlo. Entonces, si aquí hay factores que apliquen para el paciente, se le va dando un puntaje de 1. Si acá hay más, puntaje de 2. Acá un puntaje de 3. Un paciente mayor de 75 años ya lleva 3 directamente. Historias familiares o personales de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar es un puntaje de 3. Ya, intervención quirúrgica mayor de 2 a 3 horas es un puntaje de 3, porque esto por sí aumentaría el riesgo de desarrollar estas enfermedades y complicaciones en el cuadro clínico base del paciente. Acá, en cambio, de 5 puntos, una artroplastía electiva de extremidad inferior, fractura de cadera que haya sucedido menos de un mes, enfermedad vascular cerebral menos de un mes, un politrauma. De por sí, un paciente que ingresa a la emergencia por politrauma ya tiene 5 puntos en la escala de Caprini para estratificar ese riesgo. Entonces, esta escala es importante para la estratificación, para la identificación de los pacientes que presentarían mayor riesgo a desarrollar estas enfermedades trombóticas a nivel de vasos venosos o inclusive en el sistema pulmonar. Entonces es importante estratificar a todo paciente no quirúrgico y quirúrgico para poder realizar maniobras o abordajes profilácticos y así disminuir estas enfermedades que se han nombrado durante esta breve explicación.